Muy buenas tardes y también a todos los sevillistas que nos siguen en las distintas vías de los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Estamos en el hotel de concentración del Sevilla, en Algorza, contando minuto a minuto lo que pasa con el Sevilla Fútbol Club. Entramos en la recta final y se acerca el primer partido amistoso ante el Coventry el sábado. Pero nosotros hoy tenemos de nuevo protagonista en directo y ya vamos a ir con él en los distintos medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. No se trata de otro que el guardameta del Sevilla, Yassine Bono. Bono, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, muchas gracias y bueno. La primera pregunta, ¿cómo marcha la pretemporada? Pues muy bien, la verdad que siempre una alegría volver a reencontrarme con todos los compañeros, a volver a la dinámica de los entrenamientos y todo, y bueno, la verdad que muy feliz. Es un momento importante, ¿no? El trabajo ahora que se está realizando, sobre todo para la temporada tan ilusionante y al mismo tiempo dura que le queda por delante al Sevilla, ¿no? Sí, sabemos que ahora la pretemporada es un momento clave para preparar, para tener una buena base, para poder competir todo el año, sobre todo nosotros que vamos a estar compitiendo en varias competiciones, así que bueno, tenemos que aprovechar ahora para prepararnos bien. Terminaste más tarde porque tuviste que jugar con Marruecos, has llegado directamente a esta concentración. ¿Qué te has encontrado después de varios días de trabajo ya el equipo? ¿Qué te has encontrado en el grupo? Pues bien, seguimos con la misma, ¿no? La misma alegría de ese grupo, sobre todo las mismas ganas, la humildad que tiene ese grupo y bueno, muy contento, como te he dicho, y sobre todo siento que el equipo siente una responsabilidad y quiere algo más esa temporada. Esa responsabilidad se ve también en la profesionalidad de los futbolistas. Siempre se lleva a casa una actividad para realizar antes de que empiece la pretemporada, para llegar con una base, y se ve como todos los jugadores han llegado en perfectas condiciones para no sufrir tanto en este momento de pretemporada, ¿no? Sí, al final estamos acostumbrados, ya venimos mucho tiempo preparándonos de esa manera, desde confinamiento y también ahora en vacaciones. O sea que estamos siempre en contacto con el cuerpo técnico y el equipo siempre pues realiza trabajo en vacaciones también para poder arrancar bien la pretemporada. Antes has puesto sobre la mesa detalles importantes para que se vea a un equipo. Al final manda la pelota, Bono, el ganar para llegar al objetivo, pero ese buen ambiente, esa unión que hay en el vestuario es fundamental, ¿no? para conseguir esos objetivos. Sí, al final es un grupo, porque no se trata de uno solo, así que bueno, un grupo para que funcione bien pues tiene que tener una vida, ¿no? muy sana y que sientes al compañero, y eso pues te ayuda en el campo también. Estamos con Yassine Bono en directo en Sevilla Fútbol Club Televisión, Sevilla Fútbol Club Radio, en el canal YouTube, en Facebook, también con todos los sevillistas, que ahora iremos con algunas preguntas de ellos. Ahora volveremos al equipo, pero nos vamos a centrar en lo personal. ¿Cómo está Bono después de una grandísima temporada con el Sevilla? Pues bien, la verdad que con muchas ganas, con ganas de seguir en la línea de crecimiento, con ganas de seguir mejorando como portero, como persona, como jugador en el grupo, y sobre todo con ganas de lograr objetivos más importantes que la temporada pasada. Hablaremos de los objetivos, pero bueno, es un titular ya, Sí. Conseguir objetivos más importantes que los de la temporada pasada, como consiguió esa clasificación para las Champions, el tocar esa final de Copa del Rey, pero también supiste esperar el momento, ¿no? Estabas ahí esperando la oportunidad y cuando te llegó, sí, al final estabas preparado. La vida es así, tener que trabajar, esperar y nada más. Y después hacer lo que sabes hacer y sin más. O sea,
aquí cada uno se prepara desde el lugar que le toca y tratamos de hacer lo mejor cada uno para poder llevar al equipo en donde necesita, donde quiere el club. ¿Y cuál ha sido la clave? Porque portero solo juega uno y el que está ahí en el banquillo esperando la oportunidad siempre tiene que estar preparado. Y fíjate el nivel que has mostrado de las grandes sensaciones, no solo en nuestro país, sino a nivel europeo. No, al final nosotros entendemos bien el puesto de portero y sabemos que es una posición muy importante donde te tienes que preparar y nada más. Después todo fluye de forma natural. Para ir poco a poco también con los sevillistas que nos siguen, nos dice Luis Naranjo, carpintero, ¿cuál crees que ha sido tu mejor partido con el Sevilla Fútbol Club? Bueno, creo que en muchos partidos tuve una regularidad muy buena y bueno, no sé, puede ser en Copa del Rey contra el Barcelona, puede ser que fue un partido donde fui muy decisivo, pero bueno, muchos partidos trato de hacer mi trabajo y cuando también no te toca intervenir mucho, pues estar concentrado y dar al equipo lo que necesita, que sea en salida de balón o en otras cosas. Creías en el trabajo y te llegó la oportunidad y completaste una temporada muy buena el curso pasado, pero lo importante es tener competencia y ha llegado, ¿no? Marko Dimitrovic, ¿qué te parece? Sí, al final la competencia siempre es algo positivo para todo el grupo y eso hace crecer, hace mejorar y es un plus para el club. ¿Cómo ves al nuevo guardameta del Sevilla? Pues bien, la verdad que una competencia muy linda y bueno, trataremos de dar lo mejor para el equipo. Eso es lo importante, ¿no? Que haya competencia para que se vea un mejor equipo. Sí, al final un equipo como el Sevilla que quiere lograr objetivos muy importantes necesita tener esa competencia y al final, bueno, como te dije, es algo que es un plus para el club, nada más. De portero a portero, ¿cómo es Marko Dimitrovic? Pues un portero con condiciones muy buenas y sobre todo un portero zurdo, que eso no nos cambia mucho a nivel de salida de balón y eso, porque yo también soy zurdo, así que en el juego nuestro no nos cambia mucho, entonces es algo importante. Una pregunta muy clara y contundente, siempre respondes con naturalidad. ¿A 15 de julio se ve Bono titular en el Sevilla? No, yo como dije, desde el día que llegué acá, nunca me sentí titular o suplente. Yo soy un trabajador del club que hace su trabajo de la mejor forma y que responde a lo que le digan, nada más. ¿Cómo has llevado los elogios de la temporada pasada? Y sobre todo, supongo que has sentido, ¿no?, el calor de tu gente, de la afición. Bueno, a ver, yo más o menos vivo aislado un poquito de todo lo que es esto, ¿no? Que sea lo bueno o lo malo. O sea, suelo estar en mi bola, en mi mundo y tratar de concentrarme en mí y mejorar lo que siento que tengo que mejorar y analizando siempre lo que yo necesito y lo que el equipo necesita de mí. Te hemos preguntado si te ves titular a día de hoy. Nos dice también Álvaro García, otro sevillista, ¿cómo será la disputa de la titularidad con Dimitrovic? Bueno, las competencias siempre, como te dije, es algo muy lindo y te toca cada día trabajar, mejorar y nada más. O sea, yo vivo en mi mundo y trato de seguir en la línea de crecimiento que es mía y nada más. Como yo dije antes,
por más buenas actuaciones que hago o títulos que pueda ayudar al equipo que gane, el arco del Sevilla no me pertenece a mí. Como dije, lo que me pertenece son mis retos, mis sueños, y ahí no entra nadie conmigo. Entonces, yo en esa línea sigo y estoy preparado para lo que quiera el club, el cuerpo técnico y nada más. Para cerrar el aspecto personal, nos dice también Marco Suárez, ¿cómo te sientes en la ciudad, en Sevilla? Pues bien, la verdad que una ciudad muy, muy bonita, su gente muy intensa, y eso está bien porque te obliga a estar a la altura en este club. Y nada, ojalá esta temporada podamos darles algo más de lo que les dimos estos 2 últimos años. Seguimos en directo en Sevilla Fútbol Club Radio, Sevilla Fútbol Club Televisión, en el canal YouTube, en Facebook, también todos los sevillistas que nos siguen, con el protagonista en directo, en este caso con Yacine Bono. Hablando de nuevo del equipo, faltan jugadores, pero es muy importante a la hora de funcionar desde el primer día que siga parte del bloque, ¿no? Y sobre todo también el entrenador. Sí, a ver, hay un grupo muy firme, está claro. El cuerpo técnico es el que hay hace 2 años. Hay una idea de juego muy clara y muy buena, que el equipo entiende muy bien, y vamos a seguir trabajando en esa línea para seguir mejorando lo que veníamos haciendo con ese cuerpo técnico estos 2 años. Se ganó la 6ª Copa de la UEFA después de parar el fútbol por la pandemia, una temporada histórica con 77 puntos, pero este vestuario quiere más, ¿no? Sí, yo creo que en un equipo como el Sevilla Fútbol Club tiene que aspirar a más, siempre buscando retos más altos y más importantes. Yo creo que este equipo no tiene techo. En el último tramo de la temporada pasada demostró que podía luchar para el campeonato, sabiendo que los últimos 10 partidos, si hace una mini liga de los 10 últimos partidos, yo creo que acabamos primero o segundo, me parece, porque ganamos un montón y demostramos que estamos a la altura. Ahora está claro que eso es un camino largo y no es fácil, pero bueno, el equipo va ganando en confianza, en experiencia sobre todo, y sobre todo en el creer que se puede, porque la mayoría de los muchachos obviamente van poco a poco ganando experiencia, y eso es importante. No es fácil ver un objetivo y creer. Entonces yo creo que ese equipo pues cada vez tiene más confianza, y yo creo que con el trabajo y eso pues se pueden hacer cosas muy importantes. Se han dado pasitos adelante, 2 temporadas consecutivas ya metiéndose en Champions, más cerca de los todopoderosos, y eso también es importante, ¿no? El hambre que hay en el vestuario, y tú ves que puede estar cerca, ¿no? Ese último paso a soñar de verdad por algo muy, muy complicado como es la Liga. Sí, está claro, porque cuando hablas con un equipo que más o menos se va adaptando de lo que es la competencia con los equipos grandes, a veces da miedo decir peleamos por el campeonato, pero bueno, yo creo que el equipo va a ir a más, y cada vez sentimos que tenemos que mejorar la 4ª plaza. Así que bueno, poco a poco iremos enganchándonos a ese reto. Por eso la importancia de la competencia, ¿no? De 2 jugadores por puesto, porque de nuevo se va a jugar cada 72 horas, en la Liga hay marcado un objetivo, hay un sueño bonito también en la Champions, llegar lo más lejos posible, y después llega la Copa del Rey. Es importante contar con eso, ¿no? Con un equipo de 23 jugadores. Sí, la Copa del Rey al final una copa importante, porque al final en pocos partidos ganándolos acabas en semifinal,
y eso es importante. Yo creo que el equipo el año pasado hizo un muy buen papel en Copa del Rey. Lástima que no pudimos llegar a esa final. Y en Champions League también, es verdad que la Champions nos pilló en un momento complicado de la temporada, donde había un montón de partidos, que volvíamos de Barcelona un poquito tocado y bueno, nos cayó todo. Pero bueno, este año pues trataremos de mejorar, ¿no?, de todo lo que hicimos la temporada pasada, o sea, en Copa del Rey, en Champions League, intentar pues mejorar de lo que es salir de octavos, y en Liga también pues con la ilusión de poder mejorar la cuarta plaza. Teníamos en mente una pregunta que aprovechamos que la hace también un sevillista, Ignacio Lancharro, que es un año importante para ti porque en el mes de enero llega la Copa de África. Ahí está Marruecos, está también En-Nesyri, Munir, tu caso, que es un momento importante y seguramente pues se perdáis partidos. Sí, al final es verdad que a nivel de organización de la Confederación Africana nos perjudica un poquito aquí en las ligas europeas, pero bueno, es lo que hay, y también tenemos una responsabilidad con las selecciones nuestras y es siempre muy bonito representar su selección. Ahora estamos todavía muy lejos de enero, o sea, de momento lo importante es arrancar bien la temporada, estar donde el equipo tiene que estar y después ya veremos en enero qué va a pasar. Aprovechando la Copa de África y que también uno de los jugadores importantes es En-Nesyri, nos dice el Gangoso, ¿crees que En-Nesyri se superará esta temporada? Sí, yo creo que sí, porque es un jugador que tiene ganas, que quiere estar en el club, que tiene compromiso, y eso es importante. Un jugador que tiene oferta por todo lado para ir y cobrar mejor y eso, pero él quiere estar en el club y quiere mejorar sus actuaciones, y yo creo que eso es importante, tener jugadores así en el equipo. Se habla mucho del fútbol, Bono, de que siempre hay que tener un delantero top. En En-Nesyri lo tiene el Sevilla, ¿no?, ese delantero top, con lo joven que es y lo que demostró la temporada. Es un delantero que nos dio algo más, que obviamente con Luke siempre teníamos un muy buen juego de posición y eso, y con En-Nesyri pudimos tener también más juego en el espacio, con la velocidad que tiene y eso nos permitió alternar, ¿no?, entre los dos, más allá de que los dos en el área son muy buenos. Así que bueno, y lo importante que Youssef tiene todavía margen de mejora, eso es lo que al final ilusiona al equipo y al club, a la directiva. Entramos en la recta final de la entrevista. Ahora a la 1:30 tiene lugar el almuerzo. Después de las cargas de trabajo hay ganas, ¿no?, de que llegue el almuerzo, llenar un poquito el depósito de gasolina, pero hay que sufrir también en este momento, ¿no? Sí, al final nos acostumbramos a comer más o menos lo mismo y bueno, agradecido al club de poder estar en esas instalaciones, de tener un campo en condiciones, de poder comer bien. O sea, todo un lujo y agradecido. Y que vuelvan los aficionados, ¿no? Eso sería importante. Eso sería, claro, sería algo muy bueno, porque es verdad que ahora hace un año y medio que estamos jugando sin público, y la gente de Sevilla es importante para el equipo, con el empuje que tiene y ese aliento que notamos todos en el Pizjuán. Así que bueno, espero que pronto podamos volver a disfrutar del público y de partidos con gente a tope ahí en el Pizjuán. ¿Te gusta la exigencia, no? Porque somos muy exigentes, somos el Sevilla. Bueno, al final en la vida, cuando no hay exigencia,
te tenés que automotivar tú solo, así que bueno, eso viene bien. Y vamos a ir también con las últimas preguntas, en este caso de sevillistas que nos están siguiendo por las distintas vías. Nos dice Fernando Parra, ¿por qué sigues con el dorsal número 13? Al final es el dorsal que siempre he llevado en todos los equipos donde estuve, y bueno, porque es el dorsal que tengo aquí, y bueno, no veo poner otro número que no sea el 13 aquí en el club. Una curiosa, Joaquín Pineda, ¿de dónde viene tu acento argentino? Bueno, yo viví mucho con argentinos, he llegado a España, no hablaba mucho castellano, y ahí en el Atlético de Madrid con un cuerpo técnico argentino, y entonces escuchando y aprendiendo, entonces quedó así, y bueno, eso no lo voy a cambiar y va a seguir así. Paco Arias, ¿cómo ves al Sevilla como entidad, como club? Una entidad con mucha pasión, y eso se va perdiendo en muchos lugares y aquí se sigue manteniendo, y eso es muy bonito y me acuerda mucho a lo que es el fútbol en mi país, y bueno, esa pasión en lo que no puedes comprar, ¿no? Y la última, ¿qué objetivos nos marcamos para la próxima temporada? Bueno, los objetivos, como te dije, mejorar lo que hicimos la temporada pasada, siempre con la ilusión, con la puerta abierta a lo máximo, o sea, mejorar nuestra cuarta plaza, en Copa del Rey poder llegar a la final y ojalá ganarla, en Champions poder ir más de lo que son los octavos, pero obviamente con la puerta abierta a lo máximo, o sea, ganar los títulos. Y que no falte esa ilusión, ya tiene un título como es la Copa de la UEFA, esa sexta que consiguió en Colonia el Sevilla. Un auténtico placer, Bono, y a seguir con el trabajo, porque cuando nos demos cuenta el 15 de agosto, ese partido con el Rayo lo tenemos aquí. Así bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente del Sevilla que nos apoya siempre. Espero que este año estén a nuestro lado, porque está claro que va a haber momentos buenos, momentos más complicados, y ahí donde necesitamos realmente tenerlos. Y nada, ojalá juntos podamos hacer cosas muy buenas que se pueden quedar para siempre. Buen mensaje para terminar con la entrevista. Un abrazo muy grande. De nada, muchas gracias. Sonriente y feliz, con mucha ilusión, nuestro protagonista en todos los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Gracias, compañeros, y a todos los sevillistas que nos han seguido. Seguimos contando toda la información desde el hotel de concentración aquí en Algorfa. Sevilla Fútbol Club Radio, Sevilla Fútbol Club Televisión y los distintos medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Muy buenas tardes.